nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Una de las cosas que se ha perdido es esa capacidad de conocimiento del movimiento, vamos a llamarlo así, del cielo. Me refiero a lo que menciona aquí el Señor. En aquel tiempo no existían sistemas meteorológicos, no había satélites de observación y todo esto. No había un registro como se realizan ahora, un historial de décadas sobre el clima. Entonces la gente era muy observadora de lo que pasaba, del tipo de nubes, de los vientos, luego en la noche del conocimiento del movimiento de los astros y todo esto, la luna. Entonces tenían muy bien visualizado todo esto y conocían muy bien toda esta cuestión del clima. Eran además gente conocedora del clima porque se dedicaban a sembrar. Entonces Jesús aprovecha ese ejemplo para invitar a una realidad, a una actitud de observación y de discernimiento. Atención a esa palabra, discernir. Observar no es nada más ver. Nosotros vemos que se nubló. Si a veces ahora tenemos aplicaciones que nos sirven para ver toda esta cuestión meteorológica, y luego nos dice cuál va a ser el siguiente movimiento, vamos a llamarle así, de las nubes. Entonces, pues ahorita tenemos esto, pero antes no. Entonces conocían. Y el Señor dice: observen, así como observan eso, observen los signos de este tiempo. Desgraciadamente se ha perdido esa capacidad reflexiva y mucha gente se va dejando llevar por un movimiento, llamémosle así, de la cultura, de la sociedad, sin pensar, y nos vamos acomodando a las modas, y entonces perdemos esa capacidad crítica, perdemos esa capacidad de observar, y esa capacidad que tenían en aquel tiempo. Jesús les está diciendo, así como aplican la observación y el discernimiento, las causas y las consecuencias de todo esto, de esa nube que se está viendo cada vez más oscura, quiere decir que va a llover. Este viento que viene del sur va a traer calor, este viento que viene del norte va a traer frío. Así como aplicas tu capacidad para esas cosas, también aprende a observar, llamémoslo con otra palabra, dar lectura, leer los signos de este tiempo, porque eso se ha perdido. Y entonces a veces vamos entrando a esa dinámica del mundo y perdemos el discernimiento y no nos damos cuenta de cómo hay fuerzas del mal que están moviendo muchas de estas realidades del mundo y de la cultura. Y entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta, aprendamos a ver, hay muchas cosas positivas: el desarrollo tecnológico, un sentido de solidaridad cada vez más genuino, todo esto. Pero veamos algunos signos. ¿Qué escuchan los jóvenes? ¿Qué escuchan los jóvenes? Realmente veamos las letras de algunos tipos de música que están muy de moda, que tú pones el top 10, las 10 canciones más escuchadas en México o en el mundo, y lee lo que dicen, las letras, cómo es una degeneración. Veamos cómo antes se pedía que se legalizara el aborto, y ahora hay quien exige que hasta los recursos del gobierno y los médicos deban ayudar en el aborto. Como antes
se ocultaba, por ejemplo, algo como la homosexualidad. Después empezó a pugnar porque no se les discriminara, y está bien, pero como ahora hay una promoción de la homosexualidad, y a veces hasta entre los niños, se promueve para que los niños también lo hagan. Una violencia que ya cada vez se ha hecho parte de las noticias, que la vemos como lo más normal, y que balacera en tal parte y balacera en otra parte. Corrupción, ¿cómo está llegando a tantos lugares? Bueno, ¿qué me dice todo esto? Ya nos dimos cuenta que hay fuerzas que están moviendo diferentes realidades y diferentes ámbitos. Yo creo que es para poner atención. ¿Qué me dice Dios? Eso es el discernimiento. Discernir es tomar lo bueno y quedarme con ello. O sea, analizar las cosas y quedarme con lo bueno. Bueno, así como he visto, como soy capaz de discernir en algunas cosas, lo que me hace bien al alimentarme, lo que no me hace bien desecharlo, así también ante la realidad, ¿con qué me quedo? ¿Qué me está diciendo esta realidad? Y a la lectura de la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Y entonces Jesús pone otro ejemplo, pone el ejemplo de si cuando traes un conflicto con una persona, tratas de arreglarte con él, trata de arreglarte con él. Es decir, estos dos ejemplos que pone el Señor, el del discernimiento con respecto al cielo, es aplicarlo en nuestra vida diaria. Y la segunda, ponernos en paz durante el camino, es como para ponernos en paz con las demás personas y ponernos en paz con Dios. Que no pase el tiempo y que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Que es lo que dice el refrán: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Mucha gente está dormida y se está dejando llevar por esta corriente del mundo. Y el otro refrán: ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. No te dejes llevar. Tú aprende a pensar, aprendamos a pensar, a analizar las cosas y a ponernos en paz con Dios y con el hermano. Al final del tiempo, al final de nuestra vida, tendremos que estar en paz con los demás, dice el Señor, porque si no te van a llevar con la policía. Es decir, al final vendrán las consecuencias. Si hice el bien, estaré en paz con Dios, con el hermano, iré a gozar de la presencia de Dios. Si estoy mal, pues para el castigo. Que Dios nos conceda su Espíritu Santo de sabiduría para saber discernir los signos de este tiempo. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.